Que el Señor le bendiga en esta hora de la noche. Es una bendición poder estar delante de usted, junto a usted, digamos, y poderle llevar una palabra poderosa a la manera de Dios. Soy el pastor Danilo Flores de la Iglesia de Dios de la Profecía y estoy aquí para llevar hasta su corazón esta palabra gloriosa. Dice el libro de Esther en el capítulo 1 y el versículo 10 al 12 dice: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Neumán, Bista, Jarbona, Bicta, Abapta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes de su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bendito sea el nombre de Dios. Bien, la reina Vasti representa una parte de la iglesia evangélica que vive enamorada de la bendición de Dios, pero le importa muy poco el propósito por el cual esa bendición fue dada. O sea, que es un segmento de la iglesia que vive enamorada de la bendición de Dios, pero le importa un comino el por qué Dios le bendice. La reina Vasti pues se sentía muy feliz con la corona. Imagínese usted con las ropas reales, viviendo en un palacio, con un montón de sirvientes. Ella se sentía feliz con tener reconocimiento nacional e internacional, con tener autoridad. Caminaba con guardaespaldas y mucho dinero. Ella era dichosa con hacer todo lo que una reina podía desear. El problema de ella es que no le daba la gana de obedecer al rey. Y así hay mucha gente en la iglesia cristiana que solo pasan pidiendo y pidiendo al Señor, pero no les importa nada de lo que el Señor siente. Bendito sea el Señor. Asuero era el rey más poderoso de la tierra, y Vasti, él la había convertido en reina, y él le daba todas las cosas que una mujer podía querer. Pero cuando él deseaba que ella se presentara para que el propósito por el cual él la hizo reina se viera delante de la gente, ella le dijo no. Y ese es el problema que muchos cristianos tienen. Si alguien les dice, Dios te va a sanar, amén, amén, amén. Dios te va a proveer, gloria a Dios, sí, yo lo creo. Viene una bendición para ti, amén. La gente le encanta que le hablen de esto. Pero cuando le dices, sabes, hay que ir a predicar, hay que ir a evangelizar, hay que ganar almas para Cristo, hay que diezmar, hay que sembrar, ya eso no les agrada. Ya eso no le gusta. El hijo pródigo, por ejemplo, tenía los ojos puestos ¿a dónde? En los bienes de su padre, pero no le importó que su padre llorara por años mientras él malgastaba el dinero. Y así hay muchos en la iglesia que solo quieren la bendición, solo el dinero de Dios, pero no le dan nada a Dios. En la iglesia no dan nada. Son grandes tacaños, terribles. Pero sabes, fue muy triste para el padre del hijo pródigo, que soñó que cuando su hijo fuera mayor, le confiaría a él todos sus teneres, todas sus haciendas. Pero su hijo lo defraudó. Y eso es lo que mucha gente, insisto, no entiende. Lo que la Biblia dice en Primera de Pedro, que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, pero que esto tiene un propósito.
Y es que usted anuncia las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz. Y ese es el problema. Ese problema lo tenemos hoy día, que muchos cristianos no entienden lo que Dios ha hecho en su vida, y que lo que Dios ha hecho en su vida lo ha hecho para que usted le sirva, aleluya, que le sirva como un instrumento en sus manos para que se lleve a cabo la asignación que Él tiene para su vida. Cuando Jesús liberta al gadareno, por ejemplo, después quería seguirlo, pero Jesús le dijo: oiga, yo no te he liberado a ti para llevarte conmigo o para que me tengas una devoción extrema. Yo te liberté de esa legión de demonios para que vayas a los tuyos, para que vayas donde tu familia, donde tus amigos, y les digas lo que yo he hecho contigo. En otras palabras, ¿qué le dijo? Anda y evangeliza a todos los que tú conozcas. En el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, la palabra es enfática cuando dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he elegido para que trabajen y traigan fruto, y ese fruto permanezca. O sea que cuando Dios te escoge a ti, te escoge para que sea fructífero. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que la tierra que recibe la lluvia y la benevolencia de Dios, y lo que produce son cardos y espinos, Dios la maldice. Mas la tierra que recibe la lluvia y la benevolencia de Dios y produce frutos, Él la bendice. Y el problema es que mientras la iglesia no entienda que lo que Dios hizo por ella, lo hizo para que tú trabajes y produzcas para el reino de Dios, no para que estés sentado en una iglesia. Él te eligió para que des fruto, porque si no das fruto, te corta. Así dice la Biblia, así lo expone este pasaje que estábamos leyendo. ¿Sabe qué pasó con la reina Vasti? La destituyeron. La gente se asombraba después cuando la veían y ya no era reina, sino que era una mujer común y corriente. Ella sentía vergüenza y arrepentimiento, pero ya era tarde. Sí, porque aquí, hermano, nadie viene de espectador. A la iglesia nadie tiene que estar de espectador. El mismo Pablo decía: si yo descuido mis funciones, aunque yo fui heraldo de muchos, voy a ser eliminado. Primera de Corintios 9:27. Dios quiere que usted entienda que cuando no cumple el propósito de Dios, usted va a ser eliminado, aunque usted no esté de acuerdo. A estas cosas casi nadie dice amén, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, y que la respuesta que Jesús les dio fue que los cambió como pueblo. Gloria al Señor. Los cambió como pueblo y en su lugar puso a los gentiles, que somos nosotros. No me diga que usted no entiende esto. Sí entiende, usted entiende. Pero ¿cuál fue el error de los judíos? El error de los judíos es que no entendieron el propósito. Oiga bien, no entendieron el propósito de Dios. Y cualquier cristiano que esté sentado en la iglesia sin entender el propósito de Dios, oiga, Dios lo elimina. Bendito sea Dios. Hay que entender que el propósito de Dios es bendecir a los que le bendicen a Él, pero no solo con la boca. Mucha gente bendice con la boca, otros con la mente, ni aquellos que trabajan y después murmuran, ¿verdad? Si todavía no entendemos el propósito por el cual Dios nos salvó, por el cual Dios nos llenó de su Espíritu Santo, por el cual Dios escribió nuestro nombre en el libro de la vida, oiga, usted entonces no va a hacer nada con lo que Dios ha hecho. Es que si usted no entiende esto, Dios no podrá hacer lo que Él quiere hacer en su vida.
Por eso es necesario, amados hermanos, entender el propósito de Dios, para que así Él enviará la provisión para que se cumpla tu sueño. Gloria a Dios. Es que cuando tú entiendes para qué Dios te sacó del mundo, para qué Dios te sacó de las drogas, para qué Dios te sacó de la delincuencia, para qué Dios te sacó del chisme, por qué fue que Dios te sanó de esa enfermedad, tú vas a trabajar entonces. Cuando tú entiendes, tú vas a trabajar para Dios sin quejarte, sin murmurar. Más bien, tú vas a sentir, tú vas a vivir que será un gran privilegio obedecer la orden de Dios. Lo lamentable es que todos tenemos una asignación divina y lo que pasa es que no tenemos el corazón correcto y por eso Dios no añade su provisión. Y lo que muchas veces tenemos, al no ser la provisión de Dios, pues lo que tenemos muchas veces es una provisión que no tiene la virtud del cielo, porque nuestro corazón no está correcto delante de Dios, porque somos desobedientes y no hacemos el trabajo que Dios ordena. En Marcos capítulo 6, versículo 36 en adelante, la Biblia dice, habla cómo Jesús alimentó a 5,000 personas. Y de todas estas 5,000 personas, solo una persona tenía comida. ¿Por qué Dios solo a él le dio comida? ¿Verdad? Él podía haberle dado a muchos más para que la repartieran, pero él solo a ese le dio comida. Sí, ¿sabe por qué? Porque él conocía a esa persona, conocía su corazón y él sabía que esa persona era el más rápido para sembrar. Él no iba a pensar 2 veces para sembrar. ¿Por qué cree que Dios no les proveyó a otros? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí habían muchos cínicos que lo que les gustara, lo que ellos hubieran deseado, era ver una exhibición del poder de Jesucristo. Tal vez hubieran dicho ellos, aprovechemos, esta es la ocasión maravillosa para que Jesús se exponga y haga un milagro y baje maná del cielo o haga multiplicarse algo por ahí. Ellos pensaban en eso. Ellos no estaban pensando, yo voy a contribuir ahorita con lo que tengo, ahorita es mi chance para sembrar, aleluya. Yo le digo, qué lástima porque hay mucha gente que ama todo lo que recibe, pero no le gusta dar nada, no dan nada, sí, no le gusta dar nada. Y como Dios sabe que el ser humano es así, Él te va a probar. Por eso Él te prueba. Éxodo 33, del 1 al 5 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de Egipto a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres un pueblo difícil, eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, amados, que Dios le está ofreciendo toda la provisión, todo lo que Él le había ofrecido, porque Dios cumple, porque Él es un caballero, pero Él no iría con ellos. Dice el versículo 4, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer o lo que te he de hacer. Amén. Lo que pasó fue que Dios entendía que el hombre
solo camina en su propio propósito, en su propósito egoísta. Y por eso decidió no ir con el pueblo, porque Dios nunca camina en medio de un pueblo malo. Dios nunca camina, o Dios nunca está en una iglesia rebelde y tacaña. Sí, solamente te diré o te daré, le dice a Moisés, lo que te ofrecí, lo que yo ofrecí a tus padres. Pero yo no puedo caminar con un pueblo mezquino, un pueblo desobediente. Y por eso Moisés dijo, hombre, esto sí está mal, porque si el Señor no va con nosotros, entonces se pierde el propósito de Dios. Y no tiene sentido ir sin Él. Porque ¿de qué nos sirve tener tierras? ¿De qué nos sirve tener casas? ¿De qué nos sirve tener negocios, bendición y no tenerlo a Él? Él nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto para que poseyéramos la tierra. En otras palabras, si el propósito de Dios no se cumple en nuestra vida, ¿para qué queremos bendición? ¿De qué sirve la bendición? ¿Para qué sirven los bienes de esta tierra? Y por eso Moisés le dijo al Señor, si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Tú no me sacas de Egipto si tú no vas conmigo. Y eso es lo que todo creyente, aleluya, debe manejar en su corazón, porque el propósito de Dios es más importante que la bendición. Y eso siempre pasa cuando ya Dios te da una bendición. ¿Sabes qué? Tú la conviertes en un ídolo. Entonces ya por la pulpería que tienes en tu casa, tú ya no vas a la iglesia porque estás ocupado, porque tienes una manada de gallinas, porque tienes esto y lo otro. Tú crees que la bendición más bien es la que te está estorbando. Es una excusa para no cumplir el propósito de Dios. Ya no evangelizas, ya no te congregas, ya no quieres ayunar y crees que andas bien con Dios también. También crees que andas muy bien con Dios. Y esto es lo que pasa con la gente que no entiende que la bendición de Dios no es solo para que la disfrutes, sino para que lo honres a Él, aleluya, con tu diezmo, con tus ofrendas. La Biblia dice que Dios dio a su pueblo no para que anduviera haciendo esto y lo otro, ninguna locura, sino para que lo trajese al tabernáculo de Jehová. Y no para que tú te conviertas en un mezquino, en un tacaño. Porque lo que Dios siempre ha querido es habitar en medio de la tierra con su pueblo, aleluya. Pero no puede en medio de gente desobediente, porque Él es santo. Dios es santo y no puede estar en medio de gente contaminada, o gente que contamine. Deuteronomio 8:18 dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas con el propósito de confirmar su pacto que hizo con nuestros antepasados. O sea que toda riqueza, toda bendición que Dios da es para realizar su propósito. Hoy día, por ejemplo, las iglesias neopentecostales, los predicadores neopentecostales están hablando de prosperidad, de bendición, pero ellos no saben para qué Dios da la prosperidad. Porque solo hablan de lujos, de viajes, de visas, de deleites, mas los cristianos humildes, los pastores humildes, estamos deseando el dinero para sembrar otra iglesia, para sembrar una iglesia en la comunidad, una iglesia en el barrio, allá donde hay verdadera necesidad, para ayudar al perdido. La verdad es que ellos no conocen el propósito de Dios, porque tampoco les enseñan. Ellos creen que esto es para lucirse, para divertirse, para ir a las tiendas. Sí, en la iglesia de Dios enseñamos que el dinero no es para hacer disparates, amado hermano, sino para honrar a Dios. La bendición no es para andar como locos ahí, sino para cumplir su propósito. Así que yo les voy a decir en esta tarde, en esta hora, dejen ya de andar criticando las iglesias. Como mucha gente está criticando las iglesias
diciendo que estas iglesias solo son dinero, solo va de pedir pisto para todo, piden pisto. Yo le voy a decir una cosa, es que todo lo que usted ve en la iglesia se compra con dinero, se hace con dinero. Y yo le voy a decir, las iglesias entre más pobres son, más necesidad de construcción tienen, más necesidad de adquirir instrumentos, por ejemplo, equipo eléctrico y todo eso que necesitan para predicar la palabra. Hay necesidad allí. Sí, usted tiene que dar todo lo que pueda dar. Darle a Dios para salvar a los perdidos. Pero algunos creen que pensar que se pide demasiado dinero en la iglesia, que eso es válido delante de Dios. Pobrecitos, pobrecitos. Salomón, el rey, el gran rey Salomón, ¿sabe? Este hombre no quiso riquezas, sino sabiduría de Dios. Porque la preocupación de él fue la realización del propósito de Dios. Porque él entendió cuál era el propósito de Dios. Y la respuesta de Dios para él fue: por tanto, tú no me pides lo que todos piden. Tú no quieres lo que todos quieren. Te daré sabiduría y te haré muy, pero muy rico. Muy rico. Porque todos le piden dinero al Señor, todos le piden riquezas. Y esos muchas veces son los que están recibiendo riquezas de Dios, pero murmurando por las obligaciones dentro de la iglesia. No quieren diezmar, no quieren ofrendar, nunca dan una primicia, pero están siempre: pastor, viera que tengo problemas financieros, ore por mis finanzas, ore por mis proyectos. Y yo les digo una cosa, algunos de estos, porque dan dinero en la iglesia también, que esta es otra de las dificultades que hay, porque sueltan la plata en la iglesia, ya quieren mandar al pastor, quieren ser los dueños de todo ahí, y no, quieren estar mangoneando, mandando, manipulando, y no, porque el que manda ahí es el Señor Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz, y ese dinero que tú das no es ni tuyo, Dios te lo dio para que lo dieras, por eso te lo puso en tus manos. Así que deja de andarte adueñando de lo que no es tuyo. Mejor arrodíllate y agradécele a Dios porque Él te lo ha confiado. Y les aseguro que según algunos de estas personas, no es ni Dios el que los prospera. Si creen ellos. Y sabes que el trabajo número 1 de Satanás es que tú te enamores de las cosas materiales. Y el pecado del diablo, ¿cuál fue desde el principio? Enamorarse del trono de Dios, y desechó lo que Dios le asignó por una envidia material. Por eso. Y cuando lo expulsaron del cielo, ¿qué hizo? Se vino a donde Eva y le hizo creer lo mismo por el cual lo expulsaron del cielo a él, y hizo acá que a Adán y a Eva los expulsaran también del huerto del Edén. Mire qué cosas como vienen en cadena. Tremendo, ¿verdad? Pero en esta hora, mi amado hermano, yo quiero decirle a ustedes: ya, soltémonos de toda esta maldición y empecemos a ser libres para con Dios, a ser sinceros para con Dios, a ser humildes para con Dios. El propósito de Dios es primero que todas las cosas. Aleluya. Así que quiero orar un momento, quiero declarar una palabra a favor tuyo, a favor de su familia. En el nombre de Jesús, Dios mío, que usted sea, Padre, proveyendo en cada uno de estos hermanos y amigos, sobre todo, Padre, la salvación. Y cuando vengan consecuentemente los bienes materiales, que ellos tengan un corazón a la manera suya para administrarlos. Gracias, Señor, por la bendición de sus hijos. Aleluya. Bien, tú que me has acompañado en esta transmisión, quiero pedirte, suscríbete a nuestro canal. Suscríbete. Tú puedes suscribirte a nuestro canal y así aprovechar y así disfrutar de todo nuestro
todo lo que nosotros publicamos, de todo lo que nosotros hacemos en este canal, lo hacemos para Dios y para ti, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Nos vamos a ver en las próximas ediciones, ¿ok? Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Cuando necesites oración, ya sabes a quién acudir. Aquí está, soy el pastor Danilo Flores y estoy a tus órdenes. Que Dios te bendiga.